Bueno, ahora voy a hablar de otro fenómeno que es la oscilación antártica. La oscilación antártica es un fenómeno, a diferencia del Niño, es puramente atmosférico, es de variabilidad interna de la atmósfera, es mucho más volátil, mucho más variable, mucho menos predecible, lamentablemente, y tiene un impacto bastante fuerte en el clima de nuestra región. Este fenómeno es una alternancia entre valores de presión entre la Antártida y una banda de latitudes que más o menos abarcan nuestras latitudes, ¿no? Que vendría a ser entre aproximadamente los 55 grados y los 35 grados, aproximadamente. Entonces, cuando esta fase está positiva, eh, tenemos altas presiones relativas en toda esta banda de latitudes y menores presiones en la zona de la Antártida. Y cuando está negativa, al contrario, tenemos menores presiones en toda esta banda de latitudes y más presiones en la Antártida. Mayores presiones. ¿Qué implica que tengamos mayores presiones en nuestras latitudes? Bueno, implica un clima más cálido y más seco. Y al contrario, menores presiones implica más tormenta, un clima más frío y más húmedo. Como les decía, este es un fenómeno, fíjense en la escala de tiempo, esto es de 1 de enero, es muy, a diferencia del Niño que tenía una evolución mucho más lenta, esto varía, tiene mucha variabilidad. Y esto es, a partir de cierta fecha se hacen pronósticos, fíjense, la incertidumbre de estos pronósticos tiene que ver con la incertidumbre de los pronósticos meteorológicos, esa es la escala de tiempo eh, que, que ocupa este fenómeno. Se monitorean en muchas páginas también. Una de las páginas más conocidas es esta página de la NOAA, eh, donde acá pueden ver animaciones que se viene monitoreando las últimas condiciones, donde se ve que, digamos, acá está la circulación en el hemisferio sur. Eh, Se puede ver que es algo, digamos, mucho más, una evolución mucho más rápida que el Niño, ¿no? Mucho más variable y mucho más dinámico. Eh, bueno, el impacto en las variables climáticas es bastante importante. Acá hay muchos trabajos que, por ejemplo, ven el impacto en la temperatura. Esto quiere decir que cuando esta oscilación es positiva hay mayores temperaturas, fíjense en toda la Patagonia, y tiene impactos también en lugares que tienen latitudes parecidas, ¿no? Lo que es el sur de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda también. Y menos lluvia, condiciones más secas en los mismos lugares prácticamente. Acá hay un trabajo un poco más localizado, acá hay otros, bueno, acá está el Niño, esto es en precipitación, temperatura, esto es otra oscilación, y esta es la oscilación antártica, donde vemos que el impacto que tiene la precipitación, fíjense cómo decrece la precipitación, esto es una regresión, está en milímetros, cómo decrece la precipitación cuando este índice está positivo, y cómo el impacto que tiene la temperatura es notable en la Patagonia, es muy fuerte. Acá hay un trabajito que es interesante para ver las implicancias de la ecología. Se analizaron registros de ancho de anillos de árboles de diferentes especies en la Patagonia, en Tasmania y en Nueva Zelanda, para ver el impacto a escala hemisférica, ¿no? En la Patagonia se eligieron especies, bueno, la araucaria, el ciprés, que están en ambientes eh, más áridos. Al estar en ambientes más áridos, son más sensibles a la precipitación que la temperatura. En cambio, en Nueva Zelanda se eligió esta especie, que está en un ambiente más frío. Al estar en un ambiente más frío, es más sensible a la temperatura que a la precipitación. Entonces se comparó el ancho de anillos de estos árboles con estos, perdón, con la oscilación antártica, el índice de la oscilación antártica. Entonces lo que se encontró es una correlación negativa muy fuerte. Acá tenemos, esta es la cronología para el, perdón, sí, todas estas las cronologías que se armaron con el ciprés. Estas son las cronologías de ancho de anillo de árbol que se armaron con la araucaria. Y en línea negra está el índice de la oscilación antártica, donde se encontró una correlación muy negativa. ¿Por qué? Porque este índice, cuando está positivo, hay menos precipitación. Entonces, estas especies que están en ambientes áridos son sensibles a la humedad del suelo, entonces van a crecer menos. El caso contrario pasó con la especie que está en Nueva Zelanda.
Acá tenemos la cronología de esta especie, que muestra una correlación positiva con el índice de la oxidación antártica, porque implica mayores temperaturas, y como esta especie está en un ambiente frío, mayores temperaturas va a crecer más. Una cosa que viene sucediendo con la oxidación antártica en las últimas décadas es que se observó una tendencia positiva. Esta tendencia positiva, la discusión, digamos, es, parte de esa tendencia se explicaría por cambios de circulación más global que tienen que ver con el cambio climático, y parte también con la reducción del agujero de ozono que se registró en los años 80. ¿No? Entonces, estas cuestiones hacen que haya un desplazamiento hacia el sur de la celda de Hadley y un corrimiento de los vientos del oeste hacia el sur. La cuestión es que como el agujero de ozono, digamos, ya se está solucionando y va a haber una reducción del agujero de ozono en los próximos años, la discusión es qué efecto le va a ganar a qué, y en definitiva para dónde se van a mover este cinturón de viento de los oeste. En definitiva, también hacia qué signo va a evolucionar la oscilación antártica, si se va a seguir moviendo hacia signo positivo, se va a normalizar, o va a haber algún reacomodamiento hacia un signo más negativo. Para ver otros impactos que no son ecológicos, por ejemplo, en el año 2000, en mayo-junio de 2016, hubo un pico de valores positivos de oscilación antártica. Esto implicó, digamos que mayo y junio son los meses más lluviosos en nuestra región y prácticamente no se registraron precipitaciones. Y luego hubo hacia fin de año del 2016, la oscilación antártica pasó a valores negativos. Y se registraron, esto perdón, ¿qué mes se fue? En noviembre y diciembre. Y se registraron precipitaciones por encima de la media. Acá tenemos precipitaciones. Entonces fíjense el impacto que tuvo. En este gráfico lo que estamos viendo es el nivel del lago Nahuel Huapi. Las líneas, las liñitas azules son el nivel histórico. Y las barras son el nivel registrado en el año 2016. Fíjense cómo se desvía en esos meses de mayo-junio, se desvía el nivel del lago Nahuel Huapi con respecto al nivel histórico, justamente por la intervención de la oscilación antártica. Esto es lo mismo pero para el Traful. Fíjense cómo después, con la normalización de las precipitaciones hacia fin de año, digamos, se pudo, digamos, acortar un poco, achicar un poco la brecha entre el histórico y el nivel del momento. Así que bueno, es un poco para que se entienda la implicancia de esta oscilación en el clima de la región. Y lamentablemente no es predecible como el Niño. Por lo menos hasta la fecha, digamos, todo este tema de pronósticos a mediano plazo es algo incipiente, y no hay muchas herramientas, digamos, si no hay un niño o una niña fuerte, es difícil pronosticar precipitaciones en nuestra región.